Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en la semana 22 del tiempo ordinario. La palabra de Dios de hoy nos dice en la primera lectura que todo mensaje de Dios no puede ser contenido. No podemos nosotros retractarnos de la palabra de Dios. Dice el profeta, ella estremece nuestras entrañas. Ella causa muchas veces incluso desconcierto en nuestra vida. El profeta sostiene que la palabra de Dios incluso causa oprobio, una vergüenza pública, a veces persecución. Miremos la vida de los santos, por ejemplo. Miremos la vida de los que van a la iglesia, como muchas veces son juzgados, perseguidos, criticados. Pero incluso hay algo importante después de todo esto. La noticia que nos deja el profeta es que no se puede contener la palabra de Dios. No puede ser evitada, no podemos escapar de ella porque siempre nos va a hablar en los acontecimientos de la vida. Puede ser que nuestra mente no quiera esto, pero como dice el Salmo de la misa de hoy, el Salmo 62, nuestra alma siempre va a anhelar. Dice el salmista, mi alma está sedienta de ti. Y como decía San Agustín, a quien celebramos en estos días recientes, mi alma siempre estará inquieta hasta que no repose en ti, Señor, en el Creador. Luego la segunda lectura nos dice que hay muchos tipos de culto, pero solo uno es agradable y razonable a Dios. ¿Cuál es? El vivir el Shema, dice hoy San Pablo en la segunda lectura. El presentar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser a Dios. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos transformando cada una de estas realidades y las vamos acercando a Dios, en esa medida podemos discernir su voluntad y así saber qué es lo que Dios quiere, porque su voluntad y la nuestra no son iguales, dice la palabra. Y en el Evangelio escuchamos la continuación de la profesión de Pedro, aunque hoy con una realidad distinta. Por eso es que no podemos confundir la palabra de Dios y decir que sí, para los discípulos de Jesús todo era bueno, porque Él les hablaba, porque Pedro era muy noble, porque Pablo era esto. No, 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 no. Hay realidades que se contrastan en la palabra de Dios porque es un Dios de historia, es un Dios que acontece en la vida de cada ser humano. Y como somos complejos, hoy nos presenta la palabra a Pedro, pero ya no profesando la fe, sino pidiéndole a Jesús que, que se aparte de la misión a la que ha sido llamada. Este Pedro que vemos hoy en el Evangelio es al que Jesús le da un poder sobrenatural en la tierra y al que le dice hoy, apártate de mí. Incluso el Evangelio utiliza el nombre de Satanás, apártate de mí. Esto significa que nosotros nos parecemos mucho. En algunas de nuestras acciones nos parecemos mucho a Pedro, el discípulo. ¿Por qué? Porque le tememos al sufrimiento. Jesús iba camino a Jerusalén, dice el texto, y sabía y le decía a sus discípulos lo que tenía que padecer. Y sin embargo, Pedro quiere disuadirlo de que se aparte de esto que va a hacer y le pide que no acepte el sufrimiento, como estas pseudo sectas que se nos venden hoy en día. Pare de sufrir, nos presentan a un Dios progresista, y ojo con esto, los cristianos hay una confusión muy grande en presentar a Dios como un Dios únicamente proveedor, un Dios de progreso, un Dios idealista. Cuidado con confundir la fe con estas nuevas concepciones. Pedro le dice a Jesús, no permita a Dios que te pase esto. Muchas veces nosotros nos parecemos a Pedro porque que Dios permita, que Dios nos libre, que Dios nos aparte. Pero ¿qué pasa cuando la voluntad de Dios no es que nos sucedan cosas malas, sino que los acontecimientos nos hagan acercarnos a Él? Eso no te puede suceder, le dice Pedro a Jesús. Como mucha gente que dice, a quien cree en Dios no le puede pasar nada malo, ¿y por qué no? Los santos creían en Dios, los mártires creían en Dios. Y miren todos los acontecimientos, todos los sufrimientos.
La respuesta de Dios para nosotros es la misma que le da Pedro. Si pensamos así, pensamos como los hombres, no pensamos como Dios. ¿Cuál sería la enseñanza de esta palabra hoy domingo? Pues la máxima o el principio cristiano de Jesús. El que quiera a Dios tiene que cargar con su cruz y seguirle. Descubramos cuál es la cruz de cada día. A veces dice Jesús en el texto de hoy, hay que perder para poder ganar. En resumen, nada puede arruinar si se pierde para ganar. Pedamos a Dios sabiduría y discernimiento en la fe. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.